Shabbat Shalom, amados hermanos, benditos al Eterno. El tema, pues, que nosotros vamos a presentar en el día de hoy es precisamente el tema que se estuvo tocando en la mañana, el cual consideramos que es un tema sumamente edificante y que no está de más, ya que, por ejemplo, hubieron algunos hermanos que no tuvieron la oportunidad en la mañana de poder participar, poder escuchar, de poder leer este tema que se compartió a través de WhatsApp, ¿verdad? Como bien ustedes saben, las mañanas nosotros compartimos el tema y nos alegramos sinceramente de que el Padre nos ha permitido poder compartir este tema a la comunidad que consideramos que es un tema muy, pero muy edificante. Y el tema es acerca de que nuestro Mashiach es un ejemplo generacional o fue un ejemplo generacional y lo sigue siendo hoy día. ¿Por qué? Porque recordemos que en tiempos bíblicos las condiciones de polvo y suciedad de la región y el uso de sandalias era algo bastante común, ¿verdad? Entonces se hacía necesario lo que era el lavamiento de los pies. Aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Yahushua, ellos no podían concebir el hecho de que él, él le lavara los pies a ellos, ¿verdad? Entonces, esto se debió a que en la sociedad de la época, el lavamiento de pies era algo bastante reservado para, como quien dice, el más insignificante, por decirlo así, ¿verdad? Como el empleaducho, ¿verdad? Y pues los que se consideraban iguales o un poco ya como líderes, ejemplo, ellos no se lavaban los pies unos a otros. O sea, con excepción en muy raras ocasiones y como una señal de gran amor. La epístola de Lucas señala que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. Amado hermano Moshia, a ver si nos apoya con la cita bíblica de Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 24. Amén. Amén. Hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Amén. Gracias, hermana. Una actitud que excluía la disposición de rebajarse a lavar los pies. Cuando Yahushua se dispuso a lavar sus pies, ellos se quedaron sorprendidos. Entonces, las acciones de Yahushua sirven también como un símbolo de limpieza espiritual. A ver si la hermana nos apoya también con la cita de Juan, Yohanan, capítulo 13, desde el versículo 6 hasta el 9. Versículo 6 al 9. Amén. Entonces, cuando llegó a Simón Kefá, éste le dijo: Maestro, ¿tú me lavas los pies a mí? Yahoshua le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Kefá le dijo: Jamás me lavarás los pies. Yahoshua le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Kefá le dijo: Maestro, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, amada hermana. Este es uno de los estudios que también conllevan bastantes citas bíblicas, por lo cual vamos a solicitarle en reiteradas ocasiones pues, que nos apoyen con las citas bíblicas. Al lavar los pies
de su discípulo, Yahushua nos enseñó la lección del servicio totalmente desinteresado, que estaba absolutamente demostrado por su muerte en el madero. Entonces, el lavamiento de pies era un ejemplo, un modelo. Muchos grupos a lo largo de la historia han practicado literalmente lo que es el lavamiento de los pies como una ordenanza bíblica. Sin embargo, la cultura actual en muchas tierras, en muchos lugares, no exige el lavar el polvo de los pies a los huéspedes. Aunque se practicó en la cena del Mashiach, la asamblea primitiva aparentemente no practicó el lavamiento de los pies como una ordenanza en las reuniones que desarrollaban. Cuando Yahushua estaba lavando los pies de su discípulo, él destacó primeramente lo que era la humildad interior. No lo estaba haciendo, amados hermanos, por decirlo así, como un rito físico. No lo estaba haciendo como un rito físico. Él estaba llevando un ejemplo generacional, que es precisamente el título de este tema. Entonces, la práctica de una viuda como mujer creyente del Mashiach, de lavar los pies de los santos, vamos a ver en la palabra que nos indica específicamente en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver qué nos indica sobre esta mujer viuda. ¿Qué fue lo que ella hizo acerca de lavar los pies? Amén. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si se ha dedicado a toda buena obra. Amén. Amén. Gracias, hermana. La palabra no habla acerca de su participación en una ordenanza, por decirlo así, de la asamblea, sino de su servicio humilde y de servidumbre para con los demás creyentes. Si alguien se niega a seguir el ejemplo de Yahushua, sencillamente esta persona se exalta a sí mismo por encima de él. ¿Y vive de qué? Vive del orgullo. Como bien lo dice la palabra, el siervo no es mayor que su amo. Esto lo dice claramente Yohanan Juan 13:16, donde dice que en verdad les digo que el siervo no es mayor que su amo, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, cuando Yahushua fue ungido con un costoso perfume por María en Betania, ¿verdad? Los discípulos se habían quejado amargamente por lo que ellos consideraban un desperdicio. Es como que si hoy día se estuviese utilizando un Chanel número 5 o número 6 que cuesta 100 y pico, 200 y pico. Así que vamos a ver qué dice Marcos Mordecai. Marcos capítulo 14, verso del 3 al 5. Marcos 14, del 3 al 5. Amén. Estando él en Bet-Iní, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de mármol con perfume de nardo puro, de gran precio, y quebrando el frasco de mármol, lo derramó sobre la cabeza de Yahushua. Pero había allí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérsele dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Amén, amén. Murmuraban contra ella. Imagínense, qué desperdicio, decían ellos. Entonces, tuvo que ser
algo bien doloroso para el Mashiach, contemplar cómo aquellos a los que por tanto tiempo les había estado enseñando, ellos seguían llenos de ambiciones, incluso ambiciones mundanas, y no dudaban incluso en menospreciarlo cuando otros querían honrarlo, ¿verdad? Porque lo que hizo esta mujer fue precisamente eso. Fue un acto de honor, un acto de honra. Ella quería honrarlo en ese momento. Y es en este contexto en el que el Mashiach se dispone a lavar los pies de los discípulos. Por supuesto, esto tenía la intención de ser una lección sobre la humildad y el servicio. Y no hay duda de que esta lección práctica habría de calar profundamente en sus mentes y llegarían a sentir incluso vergüenza por su comportamiento. Pero para nosotros, quizá lo más llamativo sea que frente a la tristeza y el orgullo por parte, principalmente el orgullo de los discípulos, brille una increíble intensidad de amor de Yahushua. No obstante, hay mucho más significado en la acción del Mashiach, especialmente en esta primera parte. El Mashiach mostrándole a su discípulo la necesidad de ser lavados espiritualmente por él. Yahushua se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla lo ciñó. Luego puso agua en lo que conocemos en las palabras. La palabra dice un lebrillo, que viene siendo como una especie de jarra con la boca sumamente abierta, ¿verdad? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba allí. Entonces, el texto nos dice que la cena ya había comenzado. Sin embargo, ninguno de ellos había tomado la iniciativa de lavar los pies de los otros previamente, ¿verdad? Es como que si en la congregación nuestra, bueno, ya iniciamos y ninguno de nosotros, no, ni el Moshia, ni el Manuel, ni el Francisco, ninguno toma la iniciativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Mashiach? En este caso, lo normal sería que al llegar a una casa, por ejemplo, algún siervo del hospedador lavase los pies de los invitados. Eso era una costumbre. Entonces, este acto sería considerado como un símbolo de buena hospitalidad. Pero ¿qué ocurre? En aquel aposento alto, donde estaba Yahushua y sus apóstoles, estaban reunidos y era un lugar prestado para la ocasión. Se prestaba para esa ocasión y aunque allí estaba el agua, estaba lo que se conocía como el lebrillo y la toalla, no había nadie para realizar ese servicio. De tal manera que debería haber sido alguno de ellos quien lo hiciera. O sea, en este caso, por ejemplo, háganse la idea de que llegan a la reunión, está en la entrada el lebrillo, que es la parte donde está el agua, está la toalla, o sea que ahí se ve el escenario de que alguien va a realizar lo que es el lavado de los pies, pero ellos entre ellos mismos, no, yo soy líder, yo no puedo estar en eso, o sea, entonces ya ahí parte lo que es el ejemplo que le está dando el Mashiach. Pero el hecho fue que todos se sentaron a la mesa sin prestar atención a este asunto. Entonces, ¿por qué ninguno de los discípulos se ofreció para llevar a cabo ese servicio? Bien, recordemos que
en aquel momento ellos discutían cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Por lo que parece todos eran demasiado orgullosos para realizar esa humilde tarea de servicio. Y eso a pesar de las exhortaciones en múltiples ocasiones que le hacía el Mashiach. O sea, es como quien dice que le entró por un oído y le salió por el otro. Así pues, aunque el lavado de los pies se realizaba normalmente antes de que comenzara la cena, puesto que nadie se había ofrecido a hacerlo y nadie había tomado la iniciativa, el propio Yahushua, nuestro santo maestro, él mismo se levantó de la cena y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Entonces, la Torá nos describe con una sorprendente, por decirlo así, minuciosidad, cada uno de los detalles de la acción. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, él dispuso para ello. Luego puso agua en lo que es el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos y secarlos con la toalla que estaba allí. Entonces es evidente que quien relata todo fue un testigo ocular de los hechos y se aprecia también que la escena le había causado una impresión imborrable en su mente. Claro, no era para menos. Si tenemos en cuenta que quien estaba haciendo todo eso era el mismísimo Hijo de Elohim, a quien el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. A nosotros en este momento no debería sorprendernos lo que él hizo. Al fin y al cabo, esta no era la primera vez que Yahushua él tomaba la posición de siervo. Si lo pensamos bien, las acciones del Mashiach descritas en estos pasajes representan también lo que él hizo cuando dejó su trono en el cielo y vino a esta tierra para servirle. El apóstol Shaul, Pablo, lo describió tremendamente con exactitud en su epístola a los filipenses. Vamos a ver si la hermana nos apoya con Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Del 5 al 8. Amén. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahushua. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Amén. Amén, amén. Me llama mucho la atención este pasaje bíblico y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí saliéndome del tema. Para aquellos quienes consideran y siguen una doctrina de que el Mashiach y Elohim son lo mismo. Y fíjense lo que dice aquí Filipenses 2, 6. Existiendo en forma divina, escuchen, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Aleluya. Imagínense, ahí está una de las tantas evidencias más que indica de que nuestro Elohim no es Yahushua. Y Yahushua, o sea, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, ¿verdad? Bien, cerramos paréntesis, seguimos. El Mashiach, él asumió la forma de siervo. Aquella posición en la que mucho tiempo atrás
el profeta Isaías, él había descrito al Mesías, al Mesías, en Isaías 53:11. A ver si la hermana nos apoya ahí con la cita de Isaías 53:11. Isaías 53, capítulo. Amén. Sí. 11. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos. Es el castigo de ellos el que él lleva. Amén. El castigo de ellos, el que él lleva, el castigo de todos nosotros. Así es, amada. Muchas gracias. Pero del mismo modo que Yahushua se volvió a sentar a la mesa una vez que concluyó su servicio de lavar a los discípulos, también él regresó al cielo para sentarse en el trono del que había descendido. Si nosotros seguimos leyendo más adelante el texto del apóstol Shaul, vamos a ver su victoria sobre la muerte y su ascensión a la gloria para sentarse a la diestra del Padre, ¿verdad? Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Amén. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahoshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahweh el Padre. Amén. 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 Gracias, hermano. Entonces, la escena que tenemos delante es una escena bastante asombrosa. El hijo de Elohim sirviendo a los hombres. Este trabajo o servicio no le competía o no le compete a un líder. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué estaba haciendo esto? Kefá Pedro se niega a que Yahoshua le lave los pies. Voy a presentar esta cita yo mismo, Yohanan Juan 13, del 6 al 8. Dice, entonces vino a Simón Pedro, Kefá, y Pedro le dijo, amo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahushua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Kefa le dijo, no me lavará los pies, jamás. Yahushua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces vamos a ver la actitud y vamos a analizar la actitud que asumió en este caso Kefa, Pedro. No sabemos con exactitud si Kefa Pedro fue el primero de los apóstoles a los que el amo decidió lavarle los pies, pero como no podía ser de otra manera, y que él fue el primero en decir algo. O sea, él fue el primero en decir o alzar su voz. Tú no me vas a lavar a mí mis pies, ¿verdad? Quizá otros se habían mantenido en silencio y quizá también avergonzado por el hecho de que Yahushua estuviera haciendo por ellos lo que ellos deberían estar haciendo por él y por los otros apóstoles. En este caso, cuando Kefa Pedro se quejó porque el Mashiach quería lavarle los pies, es evidente que estaba actuando de manera coherente. Porque, oiga, ¿cómo yo voy a permitir que me lave los pies? Pero en ese momento no se estaba entendiendo el mensaje, el ejemplo que le estaba dando. ¿Cómo podía permitir que aquel a quien había confesado como el Mashiach
el hijo de Elohim viviente, se arrodillara a sus pies que estaban sucios para lavarlo. O sea, ¿cómo se entendía esto? Peor aún, para un judío, la idea de un Mesías humillado era algo totalmente inadmisible. Eso no se podía permitir. Así que Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo, con más amor que conocimiento, él exclamó, no me lavará los pies jamás. Entonces, una vez más, nos resulta fácil identificarnos con Pedro en estos momentos. No podemos dudar que el apóstol actuó movido por el gran respeto que tenía hacia su maestro, pero lo hizo contraviniendo sus deseos. Lamentablemente, esta misma es nuestra experiencia, donde tantas veces queremos hacer muchas cosas por el Mashiach, pero no escuchamos lo que nos dice. Vamos a ver la respuesta del maestro. En este punto es interesante notar que Yahushua no se extraña de la incomprensión de Kefá Pedro. Y por eso le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo importante y lo interesante es que el maestro en ese momento, él comprendía de que, y él sabía de que en ese momento no se iba a entender lo que él estaba haciendo, el ejemplo que estaba dando. Ahora bien, ¿por qué no lo podía entender todavía? Lo que el maestro estaba haciendo era mucho más que darle un ejemplo de servicio, tal como les va a explicar a continuación, con el acto de lavar sus pies. Es lo que estaba haciendo, era simbolizando o apuntando más que todo al servicio supremo que en muy pocas horas iba a consumar en el madero. Cuando por medio de su muerte, lo que iba a traer era limpieza y perdón para la humanidad. Por esa razón, Kefá Pedro no llegaría a una comprensión completa del significado de lo que el maestro hacía en esos momentos, sino hasta después de su sacrificio, de su resurrección e incluso hasta su descenso. Pensando en las palabras del maestro a Kefá Pedro, debemos admitir que en nuestro propio caso también hay muchas ocasiones en las que, aún teniendo un auténtico deseo de servir al cuerpo del Mashiach, nos falta el discernimiento para entender lo que Elohim hace y permite en nuestras vidas. No logramos ver todavía la conveniencia, por decirlo así, o la necesidad de muchas cosas que nos ocurren. Y en estos momentos, cuando debemos recordar las palabras del maestro a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nuestra confianza debe permanecer totalmente en Elohim. Aunque no logremos comprender sus planes, porque muchas veces no lo logramos comprender. Y esa es la realidad. Y estamos totalmente seguros de que, y confiados de que el Padre no se equivoca, ¿verdad? Vamos a ver las huellas de nuestro Santo Maestro. Elohim llama a los creyentes a abandonar las influencias, por decirlo así, pecaminosas o mundanas de esta sociedad. Se nos manda a andar todos los días tras las huellas y ejemplo del Mashiach, imitándolo
en nuestras palabras y en nuestras obras. Nuestros pies representan el comportamiento y el estilo de vida. A pesar de que el Maestro Yahushua ha limpiado todo de nuestros pecados pasados por medio de la inmersión en su nombre, la realidad es que aún estamos viviendo en un ambiente que es totalmente lleno de tentaciones, inmoralidades, valores paganos, comunidades falsas, bueno, toda clase de cosas que de verdad que desagradan al Padre Eterno. Entonces, para tener parte con la santidad del Mashiach, debemos dejar nuestra antigua vida pecaminosa y aborrecer el pecado tal como Elohim lo aborrece. De lo contrario, si seguimos viviendo en el pecado, luego de haber escuchado la verdad, estaríamos, ¿qué cosa? Estaríamos haciendo, por ejemplo, y ese título lo dimos en uno de los Shabbat ya hace como, quizás hace como un mes, estaríamos pisoteando la sangre del Mashiach. Estaríamos pisoteando la sangre del Mashiach, como quien dice, si nosotros ya una vez que hemos sido inmersos, echamos hacia atrás, echamos rebosh, entonces estamos pisoteando la sangre, lastimosamente la sangre del Mashiach. Amada hermana, si nos puede ayudar por favor con la cita de Hebreos, Ibrim, capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29, por favor. Amén. Cuanto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia. Amén. Gracias. Amén. Estuviésemos, como quien dice, ignorando el sacrificio que ha hecho nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Entonces, pensemos en que el Padre se aflige al ver que nosotros pecamos. El Padre se aflige al ver que sus hijos pecan, porque sabe que el pecado, ¿qué nos trae el pecado? Obviamente que el pecado nos trae problemas, aflicciones, nos trae dolor, angustia, enfermedades, escasez, y sigo con la lista y no termino. Entonces, Elohim, nuestro Padre Eterno, Él toma muy en serio lo que es el tema del pecado. Fíjense, lo toma tan en serio que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como lo dice Romanos 8:32, donde dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Entonces, el Padre toma muy en cuenta, y para Él es algo muy importante, el hecho de que nosotros pequemos, y una vez que nosotros hayamos, como por decirlo así, hemos sido inmersos ya con el Mashiach, nosotros volvamos a estar inmersos en pecado. Entonces es muy importante esto para el Padre, y nosotros debemos de prestarle mucha atención. No es solo para ser humilde, sino también para lavar los pies, literalmente. Las dos cosas van juntas. El Mashiach no dijo que lo practicáramos en el espíritu solamente, sino que también lo hagamos
de hecho, o sea, que lo hagamos literalmente. Y vamos a verlo más adelante, porque no se trata solamente de que bueno, ya él lo hizo en una ocasión y ya, sino que también nos exhortó a que más adelante nosotros pudiésemos hacerlo o debiésemos hacerlo unos con los otros. Nosotros expresamos nuestro amor por el Mashiach obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, la obligación de practicar el lavado de pies fue expresada por el propio Mashiach. Y él utilizó el verbo deber. Él dijo, vosotros también debéis, en algunas, bueno, en otras traducciones dice, también deben lavar los pies los unos a los otros. Vamos a ver la versión que tiene la hermana, a ver si nos apoya con Johanan, Juan 13, capítulo 13, versículo 14, a ver cómo se expresa en esa versión que tiene la hermana. Amén. Pues bien, si yo, el maestro y el rabí, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahí está. Amén. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Por eso es que estábamos mencionando de que no se trataba de algo solamente espiritual o una enseñanza de ejemplo, sino que también él estaba exhortando a que se hiciera de manera literal. O sea, de que nosotros pues practicáramos entre nosotros mismos lo que era el lavado de los pies unos a otros. Muchas personas al momento de casarse, por ejemplo, ellos se inspiran en este acto simbólico que fue un ejemplo que implantó el propio Mashiach. Más que todo, esto era o es como para llenar la boda de significado, ¿no? Un significado espiritual, un significado de humildad, de servicio del uno con el otro. Lo que se hace es que lavan sus pies, comparten también con los invitados lo que son los valores que constituirán la relación de la pareja para toda la vida, ¿verdad? Yo en lo personal no he visto o no he asistido a ninguna boda que se haya realizado este acto simbólico, pero debe ser algo, un acto bastante hermoso ver esto en una pareja. Cuando nos lavamos los unos a los otros los pies, como Yahushua instruyó, estamos como por decirlo así, dedicándonos nosotros mismos a caminar, o mejor dicho, a andar en el camino de vida de Elohim. Mientras buscamos andar en su camino, seremos guiados por el Espíritu de Santidad para resistir los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, al participar en el lavado de pies, confirmamos nuestro deseo de servir con humildad. Confirmamos nuestra lealtad a los demás o al prójimo o a la otra persona. Y renovamos nuestro compromiso de guardar el mandato del Mashiach en seguir su ejemplo o su ejemplar acto de humildad. Vamos a ver el lavado de pies y la humildad verdadera. Mientras seguimos el ejemplo de Yahushua a lavarnos los pies los unos a los otros, también debemos aprender la lección de humildad que él enseñó a sus discípulos, donde él dijo, el Hijo de Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida como un rescate para muchos. Nuestro Santo Maestro
habló estas palabras unos pocos días antes de su último pesa, ¿verdad? En la noche, antes de que él fuera traicionado. Él instituyó la ceremonia de lavado de pies. El apóstol Shaul, Pablo, él no se exaltó a sí mismo por encima de los hermanos, sino que él siguió el ejemplo de Yahushua y les enseñó a otros a practicar la misma humildad. Los creyentes que reciben la revelación del amor de Elohim a través de la vida y las palabras de Mashiach, Yahushua, tienen una deuda con los demás. Imitarlo a él, acogiendo y sirviendo a los hermanos, para ser a su vez anunciadores o transmisores del amor y difusores de su ejemplo y el servicio al prójimo. Y el testimonio es aún más contundente cuando dirigimos nuestra atención a los más humildes, no solamente a los, por decirlo así, a los de mi categoría o a los que están conmigo, no, a los más humildes. ¿Qué quiere decir esto? Estuviésemos entonces rechazando nuestra actitud servicial sobre aquellos que tienen roles de liderazgo. O sea, vamos a lo más bajo, vamos a los humildes, no solamente a lo que está a nivel mío, por decirlo así. Incluso, ante algunas situaciones complejas que se nos escapan, por ejemplo, de las manos, hay algo que podemos y debemos hacer para contribuir con el bien y con el servicio. Aunque tengamos que ensuciarnos las manos sin esperar ningún tipo de recompensa, ¿verdad? Lo hacemos primeramente con generosidad y con responsabilidad. Además, Yahushua nos pide que nosotros seamos testigos, testimoniemos el amor, no solamente personalmente en los ambientes donde vivimos, sino también como comunidad, como pueblo de Elohim, porque la ley fundamental en este caso es el amor recíproco. Ahora, veamos algunas de las características en este aspecto del lavado de los pies. El lavamiento de los pies implica que, primeramente, servicio, reconciliación, igualdad, fraternidad, humildad, e incluso muchos otros aspectos que se incluyen en el acto de servir, tal como nosotros vamos a exponer a continuación. Por ejemplo, en lo que concierne a la parte del servicio, a la parte servicial, específicamente el don celestial. Dice, en este caso Romanos 12:7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe, o sin ministerio en servir. Eso es en cuanto al don celestial. En cuanto al amor, nos dice Gálatas 5, versículo 13. Si no servíos por amor los unos a los otros. En cuanto al ánimo, o sea, nos anima. Eso lo encontramos en Efesios 6:6. Dice, como siervos de Yahushua, haciendo de ánimo la voluntad de Elohim. Y hablando de buena voluntad, en Efesios 6:7 dice, sirviendo con buena voluntad como al Padre.
¿verdad? Por eso es que se nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como que si estuviésemos, ¿qué? Estuviésemos haciéndolo para el Padre, ¿verdad? Y si hablamos de la sencillez de corazón, Colosenses 3:22 nos dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo ¿a quién? Temiendo a Elohim, nuestro Padre eterno. Y por último, haciéndolo el servicio con reverencia, tal cual como nos dice o nos indica Ibrim, Hebreos 12:38. Retengamos la gracia por la cual servimos a Elohim, agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿qué indica esto? Que el servicio conlleva don celestial, amor, ánimo, buena voluntad, sencillez de corazón, reverencia, entre algunas cosas. Vamos a solicitarle a la hermana que nos apoye con la cita de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Amén. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse unos a otros por medio del amor. Amén. 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 Sírvanse unos a otros por medio del amor. Así como también el Mashiach lo hizo por nosotros o para nosotros con amor. Yahushua, que era servido para todos, vino a ser siervo de todos. Y porque él ministró a todos, él volverá a ser servido y honrado por todos. Y los que quieren participar de sus atributos, de sus beneficios, y con el compartir el gozo de ver almas redimidas, deben seguir su ejemplo de un ministerio abnegado y un ministerio servicial, semejante al primer mandamiento. Es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? La ley de amor, en este caso, la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Elohim y de nuestros semejantes, es indispensable, es fundamental en todo esto. Y este servicio, que al mismo tiempo nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros mismos una gran bendición. Lo que es la generosidad es la base de todo, la base de un verdadero desarrollo por medio del servicio abnegado. Entonces, en este caso se adquiere la facultad nuestra para un desarrollo y por decirlo así, un servicio sumamente inclinado a que cuando lo hago por amor. No lo hago con el propósito de recibir algo a cambio. En este caso, llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el reino, porque lo recibimos en nuestro corazón y lo hacemos de corazón. El Mashiach quería que sus discípulos comprendieran que, aunque le había lavado los pies, esto no le restaba dignidad a él. ¿Por qué? Nadie ocupa un puesto tan exaltado como el del maestro, y sin embargo,
él se rebajó a cumplir el más humilde deber, a fin de que los suyos no fuesen engañados por el egoísmo que habita en el corazón natural y se fortalece ¿de qué? Se fortalece muchas veces en el servicio propio, en el yo. Muchas veces hemos visto que hay personas que solamente, y es una frase conocida, son yo-yo, ¿verdad? ¿Quiénes son esos yo-yo? Que solamente hablan del yo. Sí, porque yo fui y hasta que ya hay personas que ya detectan y saben quiénes son aquellas personas que son yo-yo, ¿verdad? No seamos como aquellos yo-yo. No seamos como esas personas. El Mashiach, él les dio su ejemplo de humildad. Él no quería dejar a cargo del hombre este asunto tan importante. Mientras estaban contendiendo entre ellos por el puesto más elevado o el cargo más alto, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los mensajeros de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban amo. Entonces, en su vida, él nos dio muchos ejemplos y uno de los ejemplos fundamentales que el Mashiach dejó fue el servicio a través del lavado de los pies. Yahushua dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Elohim. Recordemos, nuestro Padre Elohim, él no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Elohim. ¿A quién? A su hijo. Yahushua fue dado para que estuviese a cargo, para que fuese cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiésemos nosotros tener una vida de significado al servicio hacia los demás, hacia el más humilde. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Importante esta palabra en este estudio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley y cumplió con la ley de Elohim. Y por su ejemplo, nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Yahushua había tratado de establecer este principio entre sus discípulos muchas veces. Cuando Jacob, Santiago y Juan, Johanán, hicieron su pedido de preeminencia, él dijo: el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. En mi reino, el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. La única grandeza es la grandeza de la humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. Yahushua no solo ordenaba la práctica de la hospitalidad, él quería enseñar algo más que el lavamiento de los pies con los huéspedes o con los que estaban allí. Este acto
definitivamente es la preparación indicada por Yahushua para el servicio ante los demás. Recordemos, mientras se tenga orgullo y divergencia y se contiende por el liderazgo, la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Yahushua. Están conflictando, ¿verdad? Supremacía versus servicio, no se llevan. Hay en el hombre definitivamente una disposición, lastimosamente, a estimarse más que a su hermano, a trabajar solamente para sí, a buscar el puesto más alto. Y con frecuencia esto produce incluso hasta sospechas y amargura de espíritu. El acto de la cena del Mesías está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle, por decirlo así, una expresión que dice, a bajarlo de sus zancos, ¿verdad? Esos zancos de exaltación, esos que están por ahí arriba por las nubes. ¿Y a darle qué? A darle la humildad de corazón. Darle la humildad de corazón que lo va a inducir al servicio al hermano, al servicio al humilde. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros que estamos en un lugar y un restaurante, por ejemplo, o vamos entrando en un sitio y hay una persona humilde que nos está solicitando algo, que nos está pidiendo algo? ¿Por qué no podemos ser servicial, ser humildes y darle lo que la persona necesita? Yahushua, en la plenitud de su gracia, Él está allí para cambiar la corriente de los pensamientos, de nuestros pensamientos, que han estado dirigidos siempre por corrientes egoístas. A medida que se aprende así la lección del servicio preparatorio, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. Entonces, al lavar los pies a su discípulo, nuestro Santo Maestro dio una evidencia de que haría, por humilde que fuera, cualquier servicio que lo hiciese herederos con él de la eterna riqueza del tesoro en el reino de los cielos. Sus discípulos, al cumplir el mismo acto, ellos también se comprometen en servir a los hermanos, no solamente a los de su clase, a todos. Entonces, donde quiera que este acto se celebra o se da debidamente, los hijos de Elohim se ponen en relación o se afinan, ¿verdad? Se afinan con la humildad para ayudarse y bendecirse unos a otros. Lastimosamente, pues el mundo está lleno de personas que necesitan, incluso necesitan de un ministerio, necesitan de una palabra que les llegue por todos lados, por todas partes. Hay humildes, hay pobres, hay personas desamparados, personas que no conocen para nada la palabra, personas que incluso no saben ni leer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una gran misión, una gran tarea de poder no solamente llevar la palabra a otros, sino ser serviciales
con los demás, con el más humilde. Para culminar, porque estamos hablando específicamente de este ejemplo, de tantos ejemplos que el Mashiach nos dio de servicio, de amor hacia el prójimo. Específicamente estamos tratando este tema en el día de hoy sobre este ejemplo generacional sobre el lavado de los pies. Entonces, la ceremonia de lavado de los pies nos recuerda que siempre debemos buscar la manera de servir, ya sea mucho o poco, ¿verdad? Pero lo importante es que busquemos la manera de servir a los demás. La vida de un creyente es una vida de servicio, y más ahora que conocemos las cosas del Mashiach. Estamos, recordemos, en el camino de la restauración. Estamos en el camino correcto. Ya no estamos en aquel camino donde seguíamos dogmas, seguíamos tradiciones, seguíamos costumbres del mundo, seguíamos cosas que no estaban acorde con lo que dice la palabra. Ahora estamos en este camino, ahora estamos en esta restauración, donde una de las cosas que se nos pide en esta restauración es el servicio a los demás. ¿Y qué más? Con el ejemplo que nos dio nuestro Santo Maestro, con una actitud dispuesta a lavar los pies de las demás personas, ¿verdad? Entonces, así como nuestro Santo Maestro lo hizo para que sirviera como un ejemplo generacional, nosotros debemos de imitarlo, debemos de realizar ese acto que él hizo. Y pues qué bonito fuese también de que un día que nos podamos reunir, podamos nosotros realizar lo mismo. Porque como bien lo leímos en una cita bíblica pasada, de que el propio Mashiach dijo que también este acto lo podíamos o lo debíamos de hacer unos con otros. Eso lo dejo hasta allí. Esperemos que más adelante podamos entre nosotros hacer algo similar, y que esto sirva como un acto de fraternidad, un acto de unión entre todos nosotros, para que converja lo que es la parte servicial hacia el prójimo, hacia los demás, hacia mi hermano. Amados hermanos, hasta aquí este bello tema que para mí ha sido de verdad edificante, y esperemos en el Padre Eterno pues de que haya sido también edificante para todos ustedes. Adelante, hermano Moshiach, con algunos comentarios acerca de este tema. Shalom, amados hermanos. Muy hermoso el tema, el servicio, como mencionó el hermano Roberto, es algo que debe integrar en nosotros a los demás. Y acá, entre hermanos, estamos reunidos acá, como dice la inspiración divina por medio de Saúl Pablo, cuando sirvamos consideremos a los demás como superiores a nosotros, para que el servicio vaya, ¿verdad?, con todo aquello que el fruto del Espíritu nos permita manifestar, y para que el nombre bendito de nuestro Padre sea exaltado. Y que la luz del Mesías brille en nosotros. Por ello, hermanos, damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta enseñanza que ha sido compartida. De igual manera, les invitamos a que se mantengan cuando ya salga publicada en YouTube, para que nuevamente, si la gustan revisar y anotar, puedan también
acceder a ella en el canal de YouTube. También la tenemos en PDF, por lo cual, si alguno de ustedes quiere solicitarla, podamos enviar. Para ello, escríbanos por la página web, el formulario de contáctenos, o bien si estás en el grupo de WhatsApp, nos puedas dar las anotaciones y con gusto te la enviamos para que puedas imprimirlo y añadirlo a tu libreta de enseñanza. Muy edificante, hermano Roberto. Damos gracias al Padre Eterno por tu vida, por compartirla. Y hemos hecho anotaciones acá que ahora, con el favor del Todopoderoso, iremos revisando nuevamente también para gozarnos y que sea de mayor bendición, ¿verdad? Que sea añadida bendición, pues eso es lo que buscamos, que estamos bendecidos de nuestro Padre y que pongamos por obra lo que Él nos da, lo que nos concede por gracia y que también podamos darlo a sí mismo de favor y no. Así que gracias, amén, hermano. Amén, amado hermano, amén. Este tema también es un tema muy especial porque se trata del amor al prójimo y para ello realicé un pequeño, por decirlo así, un pequeño compendio acerca de algunas citas bíblicas importantísimas en este caso. Por ejemplo, iniciando con Johanán 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ese es Johanán 13:34. Efesios 4:32 dice: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Elohim os perdonó a vosotros en el Mashiach. Matillahu, Mateo 23:11. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Y fíjense en esta, amado hermano, que es una bien interesante, porque muchas veces las personas, y más cuando estamos en esta restauración, las personas nos preguntan, bueno, ¿y en qué religión tú estás? Sencillamente, lo de nosotros ya sabemos que no se trata de religión. Claro está, si estamos, como quien dice, adscritos o pertenecemos a una comunidad israelita, ¿verdad? Mas no se trata de religión. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la palabra en Santiago, Jacob 1:27, ¿qué nos dice? Y que va ligado también con el servicio, donde dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, por decirlo así, delante del Padre Eterno es esta, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esto va también muy ligado con lo que es la parte del servicio y por otro lado también donde nos indica de que lo que nosotros seguimos no debe de verse como una religión, sino que la religión nuestra, en este caso, como lo dice Santiago, que debe ser ayudar a los demás.